Nos encontramos en el módulo 2 de la materia costos y presupuestos en Salud. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿me podrían confirmar si se ve? Sí, se ve y se escucha perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a comenzar con el módulo 2. El módulo 2, al igual que el módulo 1, consta de 4 bloques. En los dos primeros bloques vamos a ver lo que es el hospital propiamente dicho y lo que es un centro de salud propiamente dicho. Van a ver que durante este módulo es muy similar al módulo anterior, simplemente que profundizamos la mayoría de los conceptos que vimos en el módulo 1. Antes, tengo que hacer una aclaración de un error que tuve que a una pregunta de Ricardo. Ricardo me preguntó si la administración formaba parte de un costo o un gasto. Yo en su momento, cuando estaba dando la clase, dije que era un gasto. No, error. La administración propiamente dicha tiene el mismo tratamiento que la limpieza, por ejemplo. Es un costo. Simplemente que no es de asignación directa, como puede ser, por ejemplo, en una cirugía. Yo tengo todos los profesionales que intervienen en la cirugía, todos los doctores, instrumentistas, enfermeros, mano de obra directa. Y tengo todos los medicamentos y descartables que fui usando en la cirugía, materia prima directa. Esos son de asignación directa. Yo le puedo decir, yo puedo calcular con exactitud cuánto le pagué al cirujano, al enfermero, en base a las horas que estuvo operando y en base a la complejidad de la operación. Y también sé con exactitud cuántos fueron los materiales descartables, los medicamentos, las gasas, todo lo que yo utilicé para llevar adelante la cirugía. Eso se llama asignación directa. Y después tengo una asignación directa en base a una base de asignación que yo lo debo prorratear, es decir, distribuir y darle un poquito a cada uno. Voy a dar el ejemplo en vez de con administración, con limpieza para que quede bien claro y se entienda. Supongamos que yo tengo un departamento de limpieza donde hay dos personas y esas dos personas limpian absolutamente todo el hospital, o toda la clínica, o todo el sanatorio. Y yo tengo una sala de parto, una sala de terapia intensiva y una sala de operaciones y consultorio. Tengo esos 4 módulos, esos 4 centros de costos que yo puedo distribuir. Y yo sé que el personal de limpieza está en la sala de parto 2 horas, en la sala de quirófano está 6 horas, ¿sí? Hasta ahora llevo 8, y en las otras dos salas, en la sala de atención y en la otra sala, el otro centro de costo, está 1 hora cada una. ¿Yo qué hago? Ese costo de limpieza del personal que limpia, yo lo tengo que proporcionar, distribuir proporcionalmente. Entonces, si yo gasté 100.000 pesos, le voy a asignar 20.000 pesos a la sala de partos, le voy a destinar 60.000 pesos al quirófano y le voy a destinar 10.000 pesos a consultorio y 10.000 pesos al otro centro de costo, ¿sí? Con administración pasa exactamente lo mismo. Yo debo ver la administración a quién le presta más tareas, ¿sí? Más funciones, y en base a esa asignación, que puede ser horas, puede ser, no sé, por ejemplo, en una administración capaz que demande más un consultorio en donde entra gente permanentemente que una sala de parto que hace un parto cada 2 partos por día y solamente tiene que dar el ingreso y el egreso de la persona embarazada y el egreso de la persona con el bebé. A lo mejor el trámite que tiene que hacer o la cantidad de horas que demanda la sala de parto es muy inferior a los consultorios donde permanentemente entran a hacer trámites con las obras sociales, recupero, pago. Entonces, por una cuestión de equidad, muy probablemente, dependiendo de cada hospital y cada centro asistencial, muy probablemente yo otorgue un mayor peso, un mayor costo a a la parte de consultorios y no tanto a la sala de parto. Sala de parto llevará una partecita y consultorios externos se llevará a lo mejor la gran parte. Eso era para aclarar de un error que tuve del módulo 1.
Ahora sí, vuelvo a compartir y comenzamos con la clase. Perfecto. Bueno, en el bloque 1 vamos a ver el hospital y la estructura organizativa del hospital. ¿Qué es una estructura organizativa dentro de una empresa? Es una serie de unidades interrelacionadas, es decir, que dependen una de otras, que desempeñan diversas funciones dentro de un hospital. Cada unidad o cada departamento tiene responsabilidades específicas y aunque cada uno opera con cierta autonomía, todas deben trabajar de manera coordinada para cumplir los objetivos organizacionales. Por ejemplo, yo tengo unidades interrelacionadas, administración, laboratorio y consultorios externos. Si bien cada uno tiene su responsabilidad, tendremos un bioquímico en laboratorio o un médico clínico en consultorios externos y un administrativo en administración, si bien cada uno tiene su responsabilidad sobre lo que hace y opera con cierta autonomía, son independientes uno de otro, si el administrativo no da ingreso al paciente al consultorio y el médico no pide un análisis de sangre o de orina al laboratorio, no se podría llevar adelante lo que es la sanación o la curación de la patología. Por eso decimos que son unidades que están interrelacionadas, que dependen una de otra, cada una tiene su función y responsabilidad específica y operan con cierta autonomía, pero todos deben trabajar de manera coordinada para cumplir los objetivos organizacionales. Recordemos que los objetivos son lo que se lleva adelante en la planificación. Es decir, yo cuando comienzo un año digo mi objetivo para la empresa este año son los siguientes. En base a esos objetivos yo fijo metas, en base a esa meta fijo un plan de trabajo y ese plan de trabajo es el que debo respetar e ir comparando si se va cumpliendo o no. Si se cumple, está bien. Si no se cumple, analizo los desvíos, qué originó esos desvíos y corrección de esos desvíos. Bueno, es importante comprender que, así como los hospitales, son organizaciones y estas están organizadas principalmente por funciones. Estas funciones pueden estar divididas en áreas clínicas y administración. Dentro de las áreas clínicas tenemos departamentos como urgencia, cirugía, pediatría, obstetricia, nefrología. Bueno, el departamento que cada uno tenga en su lugar de trabajo, ¿sí? Esos generalmente son los más comunes. Cada departamento tiene objetivos propios, pero todos comparten una meta en común, un fin en común, que es la atención médica a los pacientes. Eso viene de lo que les explicaba recién. A su vez, las áreas administrativas se encargan de la gestión de recursos humanos, financieros y materiales. La administración dentro de un hospital implica una coordinación eficiente entre los departamentos clínicos y no clínicos. ¿Qué significa esto? Que si la administración funciona mal, el hospital funciona mal, el centro de salud funciona mal. Si la administración funciona bien, el hospital funciona bien. ¿Por qué? Porque la administración es el encargado de analizar la demanda, analizar la compra de medicamentos, que cuando no hay alta demanda tengamos la cantidad de médicos necesarios para atender esa demanda y que no se nos haga un cuello de botella. Por ejemplo, tenemos 100 pacientes por día en el hospital y tenemos 5 médicos. Cada médico debería atender 20 pacientes. Esos 5 médicos, ¿dan abasto con esos 5 pacientes? ¿Sí o no? Si yo tengo 5 médicos, pero tengo 4 pacientes, me está sobrando profesionales que lo podría asignar a otra área o asignarlos en otro turno. ¿Qué pasa si la compra de medicamentos es excesiva o es insuficiente? Si es insuficiente, los pacientes que van a tratarse no le podríamos darle medicación para que sane la patología, por lo tanto, o habría que derivarlos o habría que salir a comprar a cualquier precio. Y si los medicamentos son excesivos, pasa como expliqué en la clase pasada, que tienen un vencimiento y después del vencimiento no se podrían utilizar generando una pérdida. Por eso dice el material que dentro de la estructura organizativa de un hospital, así como tenemos las áreas principales clínicas,
tenemos la administración, que si no funciona la administración, no funciona el hospital. Por lo tanto, implica una coordinación eficiente entre los departamentos clínicos y no clínicos para la asignación de la mano de obra, de los recursos humanos, de los materiales y para atención de esos costos indirectos de fabricación, como puede ser el servicio de limpieza, por ejemplo, o maestranza. Gestión de recursos. Todo hospital o toda clínica o toda organización tiene tres tipos de recursos: los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos financieros. Los recursos materiales es lo que venimos hablando, que son los insumos médicos, los equipos de trabajo, los equipos tecnológicos, como puede ser un aparato de rayos X, y todos aquellos materiales que son necesarios para la atención. Los recursos humanos, médicos, enfermeros, administrativos, personal de maestranza, cocina, los cocineros. Y el recurso financiero implica la asignación adecuada del presupuesto en las distintas áreas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 4 áreas: sala de parto, cirugías, consultorios externos y pediatría, y yo dentro de ese presupuesto otorgo mayores médicos y enfermeros a un área que no necesita y descuido a otras áreas que sí lo necesitan, yo voy a estar pagando mayor sueldo a una área en donde yo tengo poca atención del paciente. Cuando yo calcule el costo de esa área, yo voy a tener un costo muy elevado en relación a la cantidad de pacientes atendidos. Por el contrario, cuando yo hago un indicador de cuánto gasté en el área de pediatría, en donde puse solamente 2 médicos pediatras y atendía 150 chicos por día, vamos a ver que el costo que yo utilicé en el departamento de pediatría fue muy bajo en relación a los otros departamentos, y el costo unitario es muy, muy bajito, porque yo divido el costo de esos 2 pediatras dividido en los 150 pacientes o niños que atendí. Entonces, por eso decimos que la parte financiera, la parte presupuestaria, en donde yo me organizo conforme la planificación que hice a comienzo de año, a la cantidad máxima de pacientes que podía atender, cuántos médicos iba a necesitar, cuál medicación yo iba a necesitar según la temporada o el ciclo o en la estación o en el tiempo que yo esté. Por ejemplo, el mismo ejemplo, no puedo comprar amoxidal en cantidad para un niño en enero cuando yo lo uso en junio, julio, agosto con mayor intensidad, ¿sí? Hablamos de eso, de realizar las compras y gastos necesarios donde es necesario realizarlas y no en otro lado. Por eso dice que es una asignación adecuada a las distintas áreas del hospital. Esto es importante. ¿Cuál es el rol de los hospitales dentro del sistema de salud? Cuando hablamos de sistema de salud, hablamos de la salud en su conjunto, ¿sí? No nos ubicamos dentro del hospital, sino nos ubicamos dentro de una sociedad, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo. El hospital es el principal punto de atención para el tratamiento de enfermedades complejas y la atención de emergencias. Estos hospitales son instituciones claves no solo para la atención médica, sino también para la gestión de los recursos del sistema de salud, ya que también influyen en la planificación y organización del sistema sanitario en su conjunto. ¿Cuál es una de las principales características de un hospital? Que son con fondos públicos, ¿sí? No son con fondos privados, como puede ser una clínica. Un hospital depende de una municipalidad o de una provincia o de la nación, ¿sí? Por ejemplo, acá en Córdoba tenemos la Maternidad Nacional, que depende de la nación. Tenemos dispensarios o el hospital de urgencia o el hospital infantil, que dependen de la Municipalidad de Córdoba. Y tenemos el hospital Rawson, que depende de la provincia, ¿sí? Son distintos hospitales donde cada uno trata distintas patologías específicas en sí. El hospital Rawson era el centro del COVID aquí en Córdoba porque hacía estos tratamientos de contagio masivo. El hospital de niños, que depende de la municipalidad,
se dedica solamente a niños. Entonces, si voy yo a atenderme al hospital de niños, no me van a atender porque se dedica exclusivamente a niños. Esta segmentación que se realiza por patologías y por hospitales nos permiten centrarnos en enfermedades de mismas características y distintas complejidades. Entonces, teniendo en cuenta el sector donde se encuentra el hospital, la parte socioeconómica que rodea el hospital, nos van a dar las distintas enfermedades y cuáles son las emergencias a atender en esos lugares. Por ejemplo, una clínica que esté en el centro de la ciudad o que esté en Palermo, en Buenos Aires, no va a atender, muy probablemente no atienda un caso de desnutrición que puede suceder en un hospital que esté en una periferia. Entonces, según la radicación del hospital y ese núcleo socioeconómico que rodea al hospital, van a ser el tipo de enfermedades que va a atender y va a haber el tipo de emergencias que va a requerir esa patología. No es lo mismo tratar un caso de desnutrición, una picadura de alacrán, que un resfrío. Por eso dice que los hospitales influyen en la planificación y organización del sistema sanitario en su conjunto. ¿Por qué? Porque yo tengo un hospital de niños, un hospital de urgencia, un hospital de epidemias. Entonces yo tengo como sectorizado dónde se va a tratar cada patología que sea compleja y urgente. ¿Qué es el producto hospitalario? El producto hospitalario es el conjunto de servicios que un hospital ofrece a un paciente como resultado de su actividad asistencial. Lo traducimos. Viene un paciente con una patología, el hospital hace lo necesario para que el paciente salga con esa patología curada. ¿Sí? ¿Qué hizo en el medio entre que entra con la patología y que se retira sin la patología? Servicio. Vuelvo a la neumonía. Entra con neumonía, atiende el médico, el doctor, pide análisis de sangre, pide radiografía, analiza, vuelve de nuevo el paciente al médico que lo vio por primera vez, analiza la radiografía, analiza los resultados del laboratorio, lo medica y se va y vuelve para control, lo interna, lo medica y se va. ¿Sí? Ese conjunto de servicios que hacemos de radiografía, laboratorio, internación, enfermeros, administrativo, esos servicios es el resultado de la actividad asistencial. Es el resultado del proceso de atención médica que se brinda al paciente. Este proceso incluye todas las actividades que se desarrollan desde la admisión, desde que el paciente llega con la patología, hasta el alta, involucrando tanto la atención directa, consultas, procedimientos e intervenciones, como las actividades de apoyo, diagnóstico por imagen, laboratorio, farmacia, limpieza, administración. ¿Cuáles son las características de un producto hospitalario? El primero, que es súper importante, son intangibles, no pueden tocarse ni almacenarse. Son perecederos, es decir, no se pueden guardar, no pero, pueden repetirse, pero no recobrarse. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un laboratorio mal, lo debo repetir, pero no se lo puedo cobrar porque el error fue mío, fue del laboratorio que hice mal, por lo tanto no se lo podría cobrar nuevamente. Estos productos estos productos hospitalarios no se conocen antes de consumirse, con lo cual conlleva un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque dos personas con la misma patología requieren casi seguro distinto tipo de atención. Eso viene dado por el factor socioeconómico, si tiene si tienen una afección previa, si la edad que tiene, no es lo mismo atender a un adolescente que atender de la misma patología a una persona de 75 años. Entonces, si llegan dos personas con la misma patología, casi seguro no se va a conocer cuál es el procedimiento o el producto hospitalario que vamos a aplicar a cada uno de estos dos pacientes porque son los dos distintos. El segundo punto dice que no se adquiere en propiedad, el cliente solo obtiene el uso y la disponibilidad del servicio. El tercer punto, el usuario, es decir, el paciente, participa en la prestación de servicio cuando aporte información
para la efectividad del proceso y ayuda a la producción del servicio participando en la construcción del mismo. Traduciendo eso, llega el paciente, lo atiende un médico clínico y le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la dolencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Lo habías sentido antes? Entonces, el paciente aporta información para que el profesional pueda elaborar su diagnóstico. El cuarto punto de la cuarta característica del producto hospitalario, el servicio se elabora, comercializa y se consume en el mismo momento. Yo no lo puedo contratar de antemano porque volvemos al punto uno, yo no sé qué tratamiento va a necesitar el paciente que entra al hospital. Y el quinto punto, en el mercado no hay dos proveedores iguales ni dos consumidores iguales. Tal heterogeneidad impide que los servicios puedan estandarizarse completamente. Si bien existe cierta estandarización, y esa estandarización es necesaria para realizar el cobro de las obras sociales o un cobro a un paciente, como dijimos recién, dependiendo de múltiples factores, esa patología puede requerir de más o menos servicios. Por lo tanto, dice que no hay dos proveedores iguales porque tenemos distintos tipos de hospitales que atienden distintos tipos de patología. Algunos tienen mayor tecnología, mejores profesionales que otros. Algunos tienen más capacidad instalada y capacidad de atención que otros. Y la heterogeneidad impide que estos servicios se pueden estandarizar, es decir, que sepamos que si entra un paciente con una neumonía, el costo de la neumonía va a ser de 535.000 pesos. Eso es imposible porque no realizamos el mismo tratamiento a dos patologías iguales. Ahora entramos con la medición y el costeo de ese producto hospitalario. Medir el producto hospitalario significa identificar, cuantificar y analizar los recursos que se utilizan para generar los servicios de salud. Cuando hablamos de registro, de recursos, hablamos de materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Si bien esta medición no se limita a calcular los costos, sino que busca establecer qué relación hay entre los costos, la eficiencia operativa y los resultados obtenidos en la atención del paciente. Cuando hablamos de relaciones de costos y eficiencia, estamos diciendo si gastamos más o menos de lo que habíamos planificado gastar. Si yo gasté menos de lo que había planificado gastar, soy eficiente. Si gasté más de lo que tenía planificado gastar, porque tuve que hacer dos laboratorios o dos veces una radiografía porque salió mal la radiografía o el informe salió mal, ahí estoy siendo ineficiente, ¿sí? Hablamos de operativa porque son tareas comunes que realizamos cotidianamente. Y los resultados obtenidos de la atención del paciente, recordando que ese resultado obtenido generalmente estamos hablando de la satisfacción del paciente al momento del alta del hospital. En cuanto al costeo propiamente dicho, o el costo en sí, calcular el costo del producto hospitalario, se deben aplicar sistemas de contabilidad de costos que permitan asignar de manera precisa los recursos utilizados en el servicio, cirugía o en el paciente propiamente dicho. Yo puedo costear un área específica, el hospital en su conjunto o un paciente. Este proceso del costeo implica identificar cuáles fueron los costos directos, materiales de descarte, medicamentos, cuántas horas de médicos, cuál es el tiempo de personal y los costos indirectos, como el mantenimiento, limpieza y administración. Esto viene de la mano de lo que habíamos, que lo vamos a profundizar en el módulo 3, de la aclaración que les di al comienzo. Hay algunos productos que lo puedo asignar directamente al producto o al servicio y hay otros productos que lo tengo que prorratear, ¿sí? Los que son costos directos, materiales y mano de obra, o materia prima directa y mano de obra directa. Dentro de los materiales tenemos los descartables, los medicamentos, las prótesis. Dentro de mano de obra directa, los médicos, enfermeros, instrumentistas, bioquímicos, todos los que participan en mi objeto de costo. Recordando que mi objeto de costo es todo aquello que yo quiero medir. Por ejemplo, un parto. ¿Cuánto sale un parto? ¿Cuánto sale un parto natural?
cuánto sale una cesárea, cuánto sale la cura de una neumonía. Pasamos al bloque 2. En el bloque 1 hablamos de los hospitales y ahora hablamos de los centros sanitarios. Recordemos que los hospitales dijimos que tenían una estructura definida y que marcaba lo que era la organización del sistema de salud. La estructura organizativa de los centros sanitarios permite coordinar el trabajo de los profesionales, asignar responsabilidades y lograr que los servicios se presten de manera eficiente y coherente con un objetivo institucional. El centro sanitario no es solo un conjunto de consultorios o servicios médicos, sino que es un sistema articulado que debe asegurar la continuidad y la atención y la utilización racional de los recursos, entendiendo que un centro sanitario es una institución privada donde hay un dueño y el dinero o los fondos lo ponen los dueños para obtener una ganancia y no lo pone el Estado. En donde un centro sanitario puede trabajar con una patología en específica, como puede ser acá en Córdoba, el Centro Modelo de Cardiología, que se dedica básicamente en lo que es de tratamientos de corazón, cirugía de corazón. También tenemos el Centro de Nefrología, o hay uno muy grande que solamente se dedica a todo lo que es la parte de riñón. Es decir, un centro sanitario puede abarcar la totalidad de las patologías o especificarse solamente en una patología. Independientemente de su tamaño, grande o chico, o su complejidad en cuanto a la patología que va a sanar, requiere una organización formal que defina claramente las áreas funcionales, la comunicación y las líneas jerárquicas. Las áreas funcionales, hablamos de pediatría, consultorios externos, terapia intensiva, flujo de comunicación, tenemos un jefe y empleados, y las líneas jerárquicas, es decir, el jefe a quién le puede dar órdenes y los empleados de quién pueden recibir órdenes. Esto es importante, ¿por qué? Porque el jefe de pediatría no puede darle una instrucción a un empleado de laboratorio, cómo tiene que realizar el estudio de laboratorio. El jefe de pediatría le puede dar instrucciones a los doctores pediatras o a los residentes que están estudiando pediatría. De esa forma, si mantenemos los flujos de comunicación y las líneas jerárquicas, vamos a asegurar que una orden mal dada no resulte en un daño aún menor a una persona que viene con una patología a sanar. Y la estructura de los centros sanitarios se divide en 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel directivo. En ese nivel directivo, que son los gerentes y los dueños, se establecen las políticas, las estrategias y normas que orientan el funcionamiento de la institución. En él se encuentra la dirección médica, la administración general o el gerente general y los responsables de planificación y control. En ese nivel directivo se toman las decisiones en base a la misión y los objetivos para todo el año. Generalmente suele ser a 5 años, ¿sí? Una planificación de largo plazo. Esa planificación a largo plazo de 5 años tiene planificaciones más cortitas, individuales, ¿sí? Que se van haciendo en forma anual o en forma trimestral, y a medida que yo voy pasando esos años, voy cumpliendo con la estrategia y el objetivo a largo plazo que me había propuesto. Un segundo nivel, tenemos el nivel técnico asistencial. Este nivel agrupa los servicios que realiza la atención directa a los pacientes: medicina general, enfermería, diagnóstico, farmacia, laboratorio, etc. En este nivel se concentra la actividad esencial del centro, ¿sí? Es decir, para qué opera el centro, por lo que requiere una coordinación constante entre las distintas áreas para garantizar la calidad y la continuidad del cuidado. Por ejemplo, entre una patología es atendido por medicina general. Medicina general elabora un diagnóstico, pide laboratorio, requiere medicación de la farmacia y un proceso de rehabilitación. Si esas unidades no están interrelacionadas entre sí y no trabajan en forma coordinada, no va a garantizar calidad del paciente ni la continuidad de ese cuidado. Por ejemplo, si tiene que hacer fisioterapia y yo le pido a la parte de rehabilitación que la haga, pero está
sobrecargado y esa rehabilitación la pueden hacer al otro día, ahí no hay ni coordinación, ni comunicación, ni calidad del servicio, ni cuidado del paciente. Y el tercer nivel es el nivel de apoyo. Este nivel de apoyo incluye los servicios que permiten el funcionamiento operativo del centro: mantenimiento, limpieza, gestión de suministros, la parte informática para que cada profesional pueda ir cargando a medida que va utilizando paciente, obra social, medicamentos utilizados, los laboratorios, las radiografías, las resonancias y la administración de personal. Aunque no intervienen directamente en la atención del paciente, es fundamental en cuanto a la eficiencia del centro este nivel de apoyo. ¿Por qué? Porque si el sistema informático no funciona correctamente, si la administración de personal, que son aquellos que dan los turnos, que reciben el paciente, que le dicen dónde ir para un estudio, dónde ir para el otro estudio, si esta parte, nivel de apoyo, no funciona, con total seguridad el centro sanitario va a funcionar muy, muy mal. Charlita Hidalgo, que es el libro que seguimos como bibliografía básica, propone una clasificación funcional que permite comprender el flujo de actividades y responsabilidades. Entonces distingue entre los centros asistenciales, que son los encargados de la atención directa, centros intermedios, que son los que apoyan a los anteriores, rehabilitación y laboratorio, y los centros no asistenciales, dedicados a las tareas administrativas y logísticas. Es decir, que si bien existen tres niveles de estructura organizativa: nivel directivo, nivel técnico asistencial y nivel de apoyo, a estos dos últimos, técnico asistencial y nivel de apoyo, Charlita Hidalgo lo divide en tres en vez de dos: centros asistenciales, que son los encargados de la atención directa; centros intermedios, que son los encargados de los servicios como laboratorio y rehabilitación; y los centros no asistenciales, que son las tareas administrativas y de logística. Otro punto que trata el material habla de los procesos y servicios del centro sanitario. Los procesos asistenciales son aquellos directamente vinculados a la atención del paciente. Incluyen la consulta médica, la atención de urgencias, los procedimientos quirúrgicos, las interacciones y el seguimiento posterior. Para que estos procesos sean eficientes, deben estar claramente definidos y apoyados por protocolos que regulan la atención del tipo de paciente y diagnóstico. Es decir, cada patología tiene su codificación y su protocolo. Yo no puedo saltear ese protocolo para que la patología sane más rápido. La patología tiene un proceso, una cantidad de días y una cantidad de intervenciones médicas que debe respetarse. Yo no puedo saltear lo que ya está establecido. Esos son para los procesos asistenciales. Y los procesos de apoyo o no asistenciales son los que permiten el funcionamiento continuo del centro sanitario. Incluyen administración, gestión de insumos, mantenimiento, limpieza, seguridad, tecnología. Y por último, los servicios sanitarios se organizan para responder a los distintos niveles de complejidad. Un centro puede ofrecer servicios básicos, especializados o de alta tecnología. ¿De qué va a depender eso? De los recursos disponibles y las necesidades de la población. Por ejemplo, es mucho más factible que yo tenga un centro de alta tecnología en una ciudad grande, como puede ser Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, capital, y no en un pueblo del interior, como puede ser Oliva, que es donde yo vivo, que tiene 13.000 habitantes. Muy probablemente, si yo tengo un centro de alta tecnología, no logre cubrir los costos o no tenga la cantidad de demanda, ¿sí?, de pacientes que vengan a hacerse atender, porque yo estoy en un lugar de 13.000 habitantes, que distinto que si estuviese en Córdoba, que tiene 1.000.000 de habitantes. Y esto que puede ofrecer servicios básicos, hablamos de una clínica pequeña que atiende un pediatra, un médico generalista y un obstetra, a otros centros que pueden ser especializados, como puede ser el Instituto Modelo de Cardiología, que solamente se dedica a la parte de corazón. Heterogeneidad de la demanda asistencial. Y acá repaso un poco lo que había dicho antes.
La demanda asistencial de los centros sanitarios se caracteriza por su heterogeneidad, es decir, por la gran diversidad de diagnósticos, patologías y perfiles de pacientes que requieren la atención, ¿sí? Cada paciente representa un conjunto distinto de necesidades clínicas, distintos tiempos de atención, distintos procedimientos, distintos recursos materiales, lo que genera una variabilidad tanto en la carga de trabajo como en el consumo de insumos y servicios. Por ejemplo, un deportista que entre con una neumonía no va a tener la misma rapidez en la cura de la patología que una persona que tenga fibrosis pulmonar, ¿sí? ¿Eso qué me va a llevar? Que el deportista, así como entre, muy probablemente salga con una medicación y haga el tratamiento en su casa, y una persona que ya tiene una patología previa deba quedarse en la clínica o en el sanatorio o en la institución, va a requerir mayor cantidad de horas de los médicos, enfermeros, comida, mayor cantidad de insumos y servicios. Los centros sanitarios deben adaptarse a las características cambiantes de la población, edad, fue lo que dijimos recién, condiciones socioeconómicas y la prevalencia de enfermedades crónicas, ya que estas variables determinan la naturaleza y la magnitud de la demanda. La atención sanitaria no es uniforme. Cada paciente requiere un abordaje distinto según su diagnóstico, gravedad, evolución clínica y respuesta al tratamiento. Estos hechos generan una gran variabilidad en cuanto al consumo de recursos. Dijimos consumo de recursos, materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Esta variabilidad del consumo de recursos. Hola, hola. Hola, no se escucha, no sé si se colgó. Me parece que al profe se le muteó el micrófono o algo. A ver, ¿se escucha bien ahí? Hola. Sí, profe, ahí se escucha, pero recién Sí, sí, como que se le congeló o se le cortó. Perfecto, sí, porque me quedé sin señal, me parece. Por eso corté la presentación. Ahora vuelvo a presentar pantalla. Perfecto. Bien. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se ve? sí, sí. Sí, ahí se ve Perfecto, perfecto. bueno, continuamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Continuamos con con la variabilidad de los tratamientos y el consumo de los recursos. Recordando que, nuevamente, ningún paciente lleva la misma calidad de atención o la misma demanda de atención y ningún paciente con la misma patología a otro realiza los mismos consumos, materia prima y mano de obra específicamente, y los costos indirectos de fabricación. Para analizar esta variabilidad, los sistemas de salud utilizan las herramientas de clasificación de pacientes, que permiten agruparlos según categorías homogéneas de acuerdo con el consumo de recursos y el grado de severidad que tienen sus patologías. Esta clasificación que hace que la hacen todos los hospitales facilitan la comparación entre servicio, medición y eficiencia. Ya les digo, porque no los tengo anotados, cuáles son las clasificaciones de esas patologías. Las clasificaciones son GRD, que es una agrupación de dependencia de consumo de recursos a partir de similitud clínica, APGRD, que pertenece a la familia anterior, pero cubre atención de pacientes tanto adentro como fuera del hospital. Bueno, y sigue con la Apache, APG, son distintas clasificaciones
que lo que hace es agrupar como patologías similares, pero a nivel institucional para poder hacer comparaciones con otros hospitales. ¿Sí? Eso está en el material, les pido que lo lean, es una tablita muy chiquita, tiene 6 filas para que lo lean y lo entiendan. Pasamos al siguiente punto del material que es la evaluación y gestión de la complejidad asistencial. ¿Qué es la complejidad asistencial? Es el grado de dificultad que presenta la atención de un paciente o un grupo de pacientes en función de la gravedad de su enfermedad, la coexistencia de otras patologías y los recursos necesarios para tratarlo. Por ejemplo, el COVID el COVID atacó a toda la sociedad, por lo tanto podemos determinar a un grupo de pacientes. Y según el paciente al cual el COVID atacaba, era la gravedad de su enfermedad, siempre y cuando coexistiese con otras patologías, ¿sí? Una persona que era diabético, que tenía problemas respiratorios, que tenía problemas de obesidad, no tenía el mismo tratamiento que un deportista. A lo mejor un deportista entraba, hacía su aislamiento 10 días y luego se iba. Sin embargo, otros pacientes requerían terapia intensiva, respiradores. Eso se refiere con la complejidad asistencial. Es el grado de dificultad que presenta la atención de uno o un grupo de pacientes en función de la gravedad de su enfermedad. Esa enfermedad coexiste con otras patologías que la persona ya propiamente dicha trae y con los recursos necesarios para su tratamiento, si tenía o no tenía el respirador. La gestión de esa complejidad implica también coordinar equipos interdisciplinarios, aplicar los protocolos clínicos estandarizados para reducir la variabilidad injustificada en los tratamientos. Es decir, si yo sigo el protocolo clínico que yo tengo, que está a nivel mundial, ¿sí? Ese protocolo, si yo no lo salteo, yo no voy a tener una variabilidad injustificada en cuanto a los tratamientos. Los centros pueden identificar patrones, prevenir cuellos de botellas y asignar recursos según la gravedad o urgencia de cada paciente. Por ejemplo, cuando uno va a hacerse atender en un hospital, generalmente hay un cartel que dice cuánto tiempo puede llegar a demorar la atención del paciente según la gravedad. Si entra una persona con una patología normal, puede durar hasta 3 o 4 horas de atención. ¿Por qué? Porque a medida que van ingresando nuevos pacientes con distintas patologías y más graves, se atienden esas patologías más urgentes y se van dejando en espera las patologías que son menos urgentes. ¿Esto para qué lo que es? Para prevenir cuellos de botella, para asignar los recursos a las personas que lo requieren con mayor atención y en base a la urgencia del paciente. Esa es la diferencia entre un hospital y un centro de salud. Básicamente viene dado por el financiamiento. Los hospitales son hospitales públicos, que el financiamiento lo hace la provincia, nación o municipio, y los centros asistenciales son entidades privadas donde los dueños son los que hacen los aportes. El hospital generalmente tiene un director y distintos jefes. La estructura entre un hospital y un centro asistencial es medianamente similar. Lo que sí varía es en cuanto a la complejidad y al tamaño y a la tecnología. Continuando con el bloque 3 del módulo 2, pasamos a la contabilidad de costos dentro de los centros sanitarios. Acá vamos a ver en mayor profundidad lo que vimos en el módulo 1. ¿Cuál es el concepto y objetivo de la contabilidad de costos dentro de los centros asistenciales? Es una herramienta esencial para la gestión de las instituciones sanitarias, ya que permite medir, registrar y analizar los recursos utilizados en la prestación del servicio de salud. Cuando me refiero a medir, es decir, cuál fue el costo para la atención de ese paciente. Cuando digo registrar, es tener en cuenta cuánto se gastó de materia prima, mano de obra y esos costos en directo de fabricación para esa patología en particular. Y cuando hablamos de analizar los recursos utilizados, es hacer una comparación entre lo que se debía haber gastado y en lo que en realidad se gastó.
La contabilidad de costos orienta a cuantificar el valor de los insumos, el tiempo de trabajo y los servicios de apoyo involucrado en cada actividad, con el fin de conocer cuál es el costo real de la atención que brindó el centro sanitario. La finalidad no es únicamente contable, sino que también es administrativa y estratégica, porque la información que obtenemos de la contabilidad de costos es la que va a respaldar las decisiones de planificación, control y evaluación. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de un presupuesto, es que yo digo cuánto voy a gastar durante el año. Para hacer esa planificación, yo tengo que tener una cuantía o un valor de cuánto cuesta cada patología. Cuando me refiero a control, me refiero a una vez que ya empecé a ejecutar el presupuesto y hoy estoy en el mes de junio, me fijo mayo cuánto fue lo que gasté. Si gasté lo que dije que iba a gastar, si no gasté eso, veo por qué no gasté eso. Si gasté más o menos, evalúo los desvíos y en base a esos desvíos realizo una evaluación y correcciones posteriores. Los elementos del costo son tres: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Acá hay que tener cuidado que los elementos para que funcione un centro asistencial o un hospital eran materiales, recursos humanos y financiación, ¿sí? Y la parte financiera. Los tres elementos del costo son materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los materiales? Son, o la materia prima directa, son todos los insumos que se consumen en forma identificable en un procedimiento o un servicio. Por ejemplo, los medicamentos, los materiales de curación, el instrumental descartable, ¿sí? Las prótesis, los reactivos del laboratorio. Cuando hablamos de recursos humanos o mano de obra directa, es el trabajo del personal que interviene de manera inmediata en la prestación del servicio de salud. Incluye los salarios de los médicos, enfermeros, profesionales, técnicos, incluidos las cargas sociales y los beneficios que pudiesen o no tener. Por ejemplo, si le pagamos la ropa para que vayan a trabajar, todo lo que esté relacionado a un plus por cantidad de operaciones que realizan, todos esos costos o esos costos que le pagamos a los distintos médicos o enfermeros, como puede ser una hora extra, forma parte del costo. Y los costos indirectos de los costos de mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación son aquellos costos necesarios para el funcionamiento del hospital, pero que no pueden asociarse de manera directa a un paciente o un procedimiento y hay que prorratearlo, asignarlo, distribuirlo de alguna manera, teniendo en cuenta una base de asignación representativa. Estos costos indirectos de fabricación incluyen la limpieza, la lavandería, mantenimiento, energía, depreciación de equipos, gasto administrativo. Es esta aclaración que hice al comienzo de la grabación. Elemento del costo del servicio de salud. Así como dijimos que teníamos la mano de obra, materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, y los podíamos clasificar en directos e indirectos, según los podíamos identificar con un producto propiamente dicho. También tenemos los costos fijos, variables y mixtos, que según su comportamiento en base al cambio de actividad. Estos cambios de actividad hablamos de cantidad de pacientes que atendemos. Los costos fijos permanecen constantes. El mismo ejemplo, un sueldo de un médico en relación de dependencia o el valor de un alquiler. Y los costos variables cambian con el volumen de servicio, como pueden ser los insumos médicos. Costos mixtos, lo habíamos visto en la clase pasada, y dijimos que combinaban ambos comportamientos, una parte fija y una parte variable. El ejemplo que habíamos dado era la factura de la luz o la factura del gas, que tienen un cargo fijo. Si no utilizamos el gas, se paga solamente ese cargo fijo, y a medida que consumimos mayor cantidad de gas, tenemos mayor cantidad de costo variable total. Esta clasificación permite analizar cómo varía el costo total, que vimos la fórmula en la clase pasada, ante aumentos o disminuciones de la demanda asistencial. Es decir, a mayor pacientes atendidos, vamos a tener un mayor costo total porque viene dado
por un mayor costo variable total. Recordando que el costo fijo atendiendo pacientes o no atendiendo pacientes es siempre el mismo. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento general para el cálculo de los costos? Para calcular un costo tenemos que tener 4 pasos: acumulación, clasificación, asignación y distribución. Cada uno de estos pasos cumple una función específica en la construcción o en la determinación del costo total y garantiza la coherencia entre los datos contables y la realidad operativa del hospital. ¿Cuál es el procedimiento? Primero empezamos con la acumulación. Esa acumulación consiste en reunir toda la información sobre los costos incurridos en un periodo determinado. Incluye el registro de materiales, la mano de obra, los costos indirectos. Es decir, vamos a poner como ejemplo una cirugía de corazón, ¿sí? Cuando hablamos de los materiales, ¿qué materiales descartables utilizamos? ¿Cuál fue la medicación que utilizamos? La cantidad de sueros, la cantidad de sangre que tuvimos que utilizar para la intervención quirúrgica. Cuando hablamos de mano de obra, hablamos de tener en cuenta cuántas horas operó el cirujano, cuántas horas estuvo el enfermero, el instrumentista, y los costos indirectos de fabricación, cuánto consumió la luz o el gas o el servicio de limpieza para esa operación. ¿Sí? Es recabar esa información. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la clasificación. Y es clasificarlos según su naturaleza, es decir, si son directos o si son indirectos, y su relación con las distintas áreas de actividad. En esta etapa de la clasificación permite separar los costos asistenciales de los administrativos, lo que facilita un análisis más preciso de la eficiencia, lo que estuvimos viendo anteriormente. Esta clasificación de centros asistenciales de los centros no asistenciales, como eran la parte de administración, mantenimiento, logística. La tercera etapa es la etapa de asignación. Ya hicimos un listado con todos los costos que tuvimos y ya los clasificamos en directos e indirectos. La tercera etapa es la asignación, en donde los costos directos se imputan de manera inmediata a los servicios o unidades donde se generaron, como los quirófanos, laboratorios o consultas. ¿Sí? De esos dos costos que habíamos clasificado, que era costo directo y costo indirecto, a los costos directos, cuánto gasté en medicamentos, cuánto gasté en descartables, cuánto gasté en la cantidad de sangre que le puse, materiales directos. Mano de obra directa, cuánto tiempo operó el doctor, cuánto tiempo tuvo el enfermero, el instrumentista, el anestesiólogo. Yo tengo un valor de hora de eso. Si yo multiplico ese valor hora por la cantidad de horas que tuvo, ya sé que estuvieron en la operación, ya sé cuál es mi costo directo de la mano de obra. Y el último paso es la distribución de esos costos indirectos, ¿sí? Esa distribución se hace mediante criterios objetivos que reflejen su verdadero consumo. Podemos utilizar bases de asignación razonables, como puede ser la hora de personal, superficie utilizada, consumo energético o número de atenciones. Esto es lo que expliqué en el módulo anterior y al comienzo de la clase. Voy a dar otro ejemplo con un costo indirecto, puede ser el impuesto inmobiliario que pagamos. El impuesto inmobiliario se paga por la cantidad de metros cuadrados que tiene una unidad. Supongamos que mi hospital tenga 100 metros cuadrados y yo por esos 100 metros cuadrados pago 300.000 pesos por mes. Entonces esos 300.000 pesos por mes yo lo voy a asignar una parte quirófano, una parte a consultorios externos, una parte laboratorio y una parte de administración. Supongamos que la parte de administración tiene un 50%, de esos 300.000 pesos, yo le voy a asignar el 50% porque es la cantidad de metros cuadrados que tiene mi hospital. Tiene 50 metros de la totalidad de 100. Entonces, esos 300.000 pesos yo le asigno proporcionalmente a los 50 metros cuadrados que tiene administración y le asigno 150.000 pesos. Supongamos que los otros 50 metros se dividen proporcionalmente entre quirófanos, consultorios externos y laboratorio.
le voy a asignar 50.000 pesos de inmobiliario a quirófano, 50.000 pesos a consultorios externos y 50.000 pesos a laboratorio. Eso se refiere con una base homogénea al gasto que voy a distribuir. Yo no puedo distribuir mi impuesto inmobiliario en base a las horas médico, porque la base de asignación natural son los metros cuadrados, ¿sí? Cualquier otra base que use no va a ser tan exacta como una base correctamente utilizada. Lo que hablamos recién fueron el procedimiento general para el cálculo de costo. Ahora lo que vamos a ver, vamos a ver la metodología para la determinación del costo. Y son 9 pasos. El primer paso es la identificación de los servicios o unidades de producción. Consiste en definir los servicios que se analizan, como hospitalización, laboratorio, cirugía o una patología en sí propiamente dicha, y determinar qué actividades conforman cada uno. ¿Sí? Primero, vemos cuál es mi objeto de costo. Eso para lo que yo quiero hacer una medición separada del costo. El siguiente paso es la determinación de los centros de costo. Es establecer las unidades responsables del consumo, diferenciando entre centros asistenciales y servicios de apoyo. El tercer paso es la acumulación de los costos por naturaleza. Agrupar los costos por su tipo, materiales, mano de obra o los costos indirectos de fabricación. El cuarto paso es la clasificación de los costos directos e indirectos, es decir, aquellos que se pueden asociar directamente a un servicio y aquellos que requieren una posterior distribución. El paso 5 es la asignación de los costos directos, es decir, llevar esos costos directos a los servicios donde se generaron, insumos o mano de obra. El sexto paso es la distribución de los costos indirectos, es decir, repartir esos costos indirectos de fabricación mediante criterios objetivos como superficie u horas de trabajo. Ese es el ejemplo que yo le di del impuesto inmobiliario en base a los metros cuadrados que ocupa cada lugar o sector del hospital o del centro asistencial. El séptimo paso es la redistribución de los costos de los centros secundarios. Es decir, transferirle los costos de las áreas de apoyo a los centros asistenciales para tener un costo total. ¿Qué queremos decir con este punto? Yo cuando hice esa distribución del paso 6 de esos costos indirectos de fabricación, le otorgué a administración parte del costo de ese inmobiliario. Le había otorgado 150.000 pesos porque administración tenía el 50 metros cuadrados de la totalidad del 100% de la institución, ¿sí? Ahora bien, ese costo inmobiliario, el costo de la mano de obra de administración, el costo de resma de hojas, computadora, energía, todos esos costos que tiene la administración, yo debo redistribuirlo entre los centros primarios, ¿sí? Esa distribución que yo hago es la determinación del costo total por servicio, es decir, sumar todos esos costos directos e indirectos sumado a cada unidad para luego calcular el valor unitario. Ese valor unitario, yo tengo un costo total en cada una de las dependencias o centros asistenciales y lo divido por la cantidad de pacientes que he atendido. Al dividirlo por la cantidad de pacientes que he atendido, me da un costo unitario promedio de cada patología o cada servicio. Ya vimos cómo, perdón, ya vimos cómo se dividen y cómo se calculan los costos. Ahora vamos a ver los sistemas de costeo que existen. Básicamente existen tres formas de costear. Es costos por órdenes, costos por procesos y el costo basado en actividades. Cada uno de estos métodos tiene una forma particular de acumular y asignar los costos, por lo que su elección, qué sistema de costeo vamos a utilizar para calcular el costo, va a depender del grado de especialización y la diversidad de los servicios que prestemos. ¿Sí? Cuando hablamos de prestemos, hablamos de las instituciones, hospital,
o centro de salud. El costo por órdenes se aplica cuando los servicios son diferenciados y tienen características específicas, como puede ser el caso de una cirugía, una intervención o un tratamiento personalizado. Este método permite calcular el costo individual de cada orden o cada paciente, identificando los recursos consumidos en cada caso. La principal ventaja es la precisión del dato obtenido, pero requiere un control más detallado y continuo en los insumos, lo que puede incrementar la carga administrativa. Por ejemplo, cada paciente tiene su historia clínica, ¿sí? Entonces, cuando ingresa un paciente, lo primero que hacemos en admisión es solicitarle el documento y ahí nos trae toda la historia clínica. Esa historia clínica es la base para determinar un costo por órdenes, ya que un paciente que viene con una cirugía, según el grado de edad, socioeconómico, si tiene alguna afección previa, va a ser la cantidad de recursos, ya sean materiales o mano de obra, que va a demandar. Entonces no va a demandar lo mismo un deportista que una persona de edad avanzada. Por eso, en estos casos que no son estandarizados y que va a llevar distintos tipos de consumo de materiales, distintos tipos de consumo de mano de obra y distintos tipos de consumo de costo indirecto de fabricación, los CIF, como puede ser servicio de comida o servicio de lavandería, ahí sí conviene hacer un sistema de costo por orden, donde yo voy anotando cada procedimiento que realizo, cuál es el costo del profesional interviniente, costo de laboratorio, costo de resonancia, costo de medicación, para que cuando el paciente tenga el alta, yo tenga una descripción detallada de cuánto fue lo que ese paciente fue insumiendo como costo, ¿sí? Por eso dice que permite calcular el costo individual de cada orden, es decir, el costo individual de cada patología. ¿Cuál es la diferencia del costo por proceso? Que son costos más estandarizados. Por ejemplo, se puede utilizar en los consultorios externos, en donde el departamento de pediatría de consultorios externos, entre el niño o el bebé con una patología, lo atiende, le damos la medicación y le damos el alta, ¿sí? Generalmente se atiende 15 minutos, se lo medica y se le da el alta al paciente para que haga la curación de la patología en su caso, en su casa. En ese caso, son servicios que están más estandarizados, en donde solamente utilizamos una parte administrativa para darle el ingreso, el turno, lo llama el profesional, lo atiende y le da la medicación, la orden para que compre el medicamento y las instrucciones de cómo debe utilizar ese medicamento, ¿sí? Ese proceso está estandarizado y de producción continua. Entra un paciente, lo atendemos, lo diagnosticamos y se va. Y vuelve a entrar otro paciente y se vuelve a repetir el mismo proceso. Otro ejemplo puede ser los laboratorios clínicos, los servicios de diagnóstico por imagen o la esterilización de materiales, ¿sí? Esos son todos procesos porque son generalmente igual. Para un laboratorio de orina completo utilizamos los mismos mecanismos y los mismos reactivos. En este sistema, los costos se acumulan por etapas o por departamentos y luego se distribuyen entre todas las unidades productivas. Si bien este método es mucho más sencillo y facilita la comparación entre periodos, ofrece menor detalle individual que el costeo por órdenes. Y un tercer sistema, tenemos el costeo basado en actividades, que este método tiene la particularidad de que analiza los costos a partir de las actividades que generan valor dentro de una organización. Entonces, sí, una patología va pasando por distintas actividades y hay una que no genera valor, automáticamente se la elimina, ¿sí? Cada actividad es la que consume recursos y produce resultados medibles, por lo que el sistema, este sistema ABC, permite medir con precisión qué procesos son más costosos y cuáles aportan mayor eficiencia. Determinación del costo por servicio y análisis de resultado. Una vez que calculamos los costos y distribuimos entre distintas áreas del hospital,
el siguiente paso es ver cuál es el costo por servicio, entendiendo como el valor económico promedio de cada atención o procedimiento realizado. Este costo, es decir, este costo unitario, cuánto me costó la patología propiamente dicha, es el resultado de dividir ese costo total que estaba conformado del costo fijo más el costo variable de un número de unidades producidas o atenciones realizadas. A ese costo lo divido por la cantidad de pacientes atendidos. Eso me va a dar el costo promedio por paciente atendido de esa patología. ¿Esto para qué me sirve? Para comparar resultados. Si el costo del mes de febrero fue mayor o menor que el de enero, que el de marzo o que el de abril, ¿sí? Y si me resulta que en un mes tengo un costo unitario muy superior, tengo que empezar a analizar por qué se dio. Atendí menos pacientes, por lo tanto mi costo fijo no lo pude dividir entre mis pacientes. Ahora bien, si yo atendí la misma cantidad de pacientes, significa que tuve un incremento en mis costos variables. El costo variable unitario, dijimos que el costo variable unitario tiene la particularidad de que al ser unitario es constante y se va incrementando a nivel total a medida que yo atiendo mayor cantidad de pacientes. Entonces, si yo tengo que atender la misma cantidad de pacientes, por lo tanto mi costo fijo unitario es similar al del mes pasado o igual al del mes pasado y tengo un incremento en mis costos variables, puedo ver a qué se debe. Utilicé mayor descartable, utilicé mayor cantidad de horas de los médicos. El costo unitario me sirve para comparar y hacer una observación de los desvíos y una corrección de esos desvíos. Y pasamos al último bloque del módulo 2, que es el bloque de la planificación y control. ¿Cuál es el propósito y el concepto de la planificación en los centros de salud? Cuando hablamos de centros de salud, hablamos de hospitales y asistenciales, ¿sí? Lo que vimos en el bloque 1 y lo que vimos en el bloque 2. La planificación es una herramienta gerencial, ¿sí? Orientada a establecer anticipadamente cuáles van a ser las acciones necesarias para alcanzar determinados objetivos para la toma de decisiones y asignación de recursos. Traduciendo esto, yo en octubre del año 2025 planifico cuáles van a ser mis objetivos en el 2026, ¿sí? ¿Quién determina eso? Lo determina la gerencia. Por eso dice que son establecer anticipadamente qué acciones voy a llevar a cabo para alcanzar esos objetivos. Planificar es proyectar la visión de futuro deseado, los medios y cómo alcanzarlos. Le doy un ejemplo, ¿sí? Fuera del ámbito hospitalario. Nos vamos de vacaciones, ¿sí? Yo me voy de vacaciones en enero o en febrero, entonces yo en septiembre empiezo a planificar el destino. ¿A dónde me voy a ir? ¿Cuántos días me voy a ir? ¿Qué hotel voy a utilizar? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Cuánta plata voy a gastar? ¿Cuántas excursiones voy a hacer? En el ámbito sanitario es exactamente lo mismo, pero referido a patologías. ¿Cuántas patologías puedo atender? ¿Sí? ¿Cuál es mi capacidad máxima de atención de patología? No puedo planificar atender más patologías de la capacidad instalada que yo tengo. ¿Cuántos recursos voy a utilizar para atender esas patologías? ¿En qué época del año voy a atender esa patología? Yo en julio no puedo diagnosticar o proyectar o planificar picadores de alacranes cuando sabemos que los alacranes salen en enero con el calor. Entonces sería una estimación incorrecta o una planificación incorrecta o una patología fuera de su estacionalidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la atención de patología, hablamos también de la asignación de recursos materiales y las horas de los profesionales intervinientes para atender esa patología. En el ámbito de salud, este proceso permite definir metas claras, asignar responsabilidades y establecer criterios de evaluación que garanticen la coherencia entre las decisiones operativas y los propósitos estratégicos. ¿Qué significa esto? Que cada jefe de servicio va a tener su responsabilidad
y los criterios de evaluación, estos que vimos si fuimos eficientes o no fuimos eficientes en cuanto a la prestación de la patología, que garantizan la coherencia de las decisiones operativas, es decir, esta planificación que yo no planifique una picadura de alacrán en enero cuando se dan en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, por ejemplo. Y los propósitos estratégicos de la institución, ahí nos referimos a cuál es mi objetivo de la institución. Polifuncional, ¿sí? Atiendo todas las patologías o me dedico a una o dos patologías, a un centro de diagnóstico, a un laboratorio complejo. En el contexto hospitalario, la planificación adquiere valor especial porque las demandas son variables y los recursos son siempre limitados. Entonces, la aplicación de la planificación ayuda a priorizar las intervenciones, optimizar los procesos y garantizar la respuesta oportuna ante los cambios de la demanda del servicio. Esto que hablamos recién. A medida que van cambiando los meses, algunas patologías van dejando de atenderse para atenderse otros tipos de patología, aunque los pacientes siguen siendo los mismos. El pediatra va a seguir atendiendo a los mismos niños que ingresan, lo que cambia es la patología a atender. No se trata únicamente de prever gastos o programar actividades, sino de construir un marco de acción que vincule los aspectos asistenciales con la gestión de recursos materiales y financieros. Esto es una redundancia, decir que hay que preparar los recursos materiales, los medicamentos descartables, conforme a la época del año en la que la patología aparece. ¿Cuáles son las etapas del proceso de planificación? El proceso de planificación comprende una serie de fases que están interrelacionadas, ¿sí? Una depende de otra, que permite que las organizaciones tengan acciones institucionales de forma coherente, eficiente y orientada a resultados. Estas etapas incluyen el diagnóstico situacional, la formulación de objetivos, la programación de actividades, la ejecución y la evaluación, ¿sí? Estas 5 etapas cumple, cada una de estas 5 etapas cumple una función específica dentro del ciclo de gestión o del año y debe desarrollarse de manera sistemática para garantizar la efectividad del plan. Es decir, yo no las puedo saltear, no puedo hacer una formulación de objetivos sin antes tener el diagnóstico. No puedo ejecutar la planificación sin antes tener la programación de actividades. Por eso dice que están interrelacionadas y que dependen una de otra. Primero efectúo el diagnóstico, luego, en base al diagnóstico, veo cuáles son mis objetivos, cuáles son las actividades que voy a llevar a cabo, cómo las ejecuto y cómo las voy controlando y evaluando. El diagnóstico situacional es el punto de partida para este proceso, el proceso de planificación, y consiste en analizar las condiciones internas y externas del centro sanitario, identificando las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. En esta etapa, la información contable y los costos tienen un valor fundamental porque proporcionan los datos objetivos sobre la disponibilidad de recursos, el desempeño financiero y la eficiencia operativa. El otro paso era la formulación de objetivos. En base al DAFO o al FODA, ¿sí? Que es este diagnóstico situacional que hicimos, vamos a formular los objetivos. Vamos a ver cuál es la fortaleza que tenemos, las debilidades, las oportunidades que tenemos y las amenazas. En base a ese diagnóstico, vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos. En el caso de las amenazas, ver cómo las podemos hacer frente a esas amenazas. En base a las debilidades, cómo las debemos mejorar o qué actividades tenemos que llevar a cabo para mejorar esas debilidades. Las fortalezas, cómo hacemos para mantenerlas. Y las oportunidades, cómo hacemos para hacernos esas oportunidades y generar un nuevo nicho en cuanto a nuestra patología que atendemos. Si tenemos la oportunidad de atender un nuevo segmento, una nueva práctica, una nueva patología,
lo debemos utilizar. Entonces, esa es nuestra formulación de objetivo, que se traduce en los resultados del diagnóstico con metas concretas y medibles, y estos objetivos deben ser realistas, coherentes con la capacidad institucional, es decir, cuántas patologías puedo atender, cuántos pacientes puedo atender en base a mi recurso financiero, capacidad de médicos, cantidad de médicos, cantidad de camas, cantidad de farmacia, laboratorio. Entonces, dependiendo de mi capacidad máxima que yo pueda atender, van a ser las metas u objetivos que yo voy a establecer. La otra etapa es la programación de de las actividades, que acá se definen las actividades necesarias para alcanzar esas metas, asignando responsables, recursos y plazos. En esta fase o en esta etapa se materializan los planes operativos anuales por programas que permiten vincular la planificación estratégica con la gestión cotidiana. ¿Sí? Aquí es cuando yo voy midiendo mes a mes los recursos que yo había definido y que son los que vaya a ir consumiendo, gastando mes a mes conforme a las patologías o pacientes que van ingresando a nuestro centro. La ejecución implica la puesta en práctica de esas actividades planificadas, asegurando la coordinación entre las distintas áreas. Y la evaluación, que es la última etapa del proceso, mide los resultados alcanzados con relación a los objetivos que yo había propuesto en su momento y los recursos empleados, identificando los logros, desviaciones y las oportunidades de mejoras. Ya estamos terminando. Tipos de niveles y planificación. La planificación en los centros sanitarios se desarrolla en distintos niveles que se complementan entre sí para garantizar la coherencia de las decisiones institucionales. El autor de la bibliografía básica que seguimos, que es Charlito Hidalgo, clasifica este tipo de planificación en 3 niveles: el estratégico, el táctico y el operativo. El estratégico es el nivel más alto, ¿sí? Y está orientado a largo plazo. Define la misión, la visión y las metas institucionales, estableciendo la dirección general que guiará la organización. En este nivel, que es el nivel gerencial, donde están los gerentes y los dueños, se formulan las políticas y estrategias que guiarán el desarrollo del hospital frente a los cambios del entorno y a las demandas de la población. Y luego tenemos la planificación táctica, que aquí se traducen las decisiones estratégicas en programas y proyectos concretos. Es decir, la planificación estratégica del nivel anterior, cuando baja a un segundo nivel, se desmembrana en programas y proyectos concretos. Abarca un horizonte de mediano plazo y se enfoca en coordinar las acciones de las distintas áreas, asistenciales, administrativas y de apoyo, para cumplir con objetivos definidos. Y finalmente tenemos la planificación operativa, que se centran en las actividades cotidianas y en la ejecución de programas, ¿sí? Estamos hablando de la atención del paciente propiamente dicha. Incluye la programación de turnos, la gestión de insumos, la asignación del personal y el control inmediato de las tareas. Este nivel, ¿sí? El nivel operativo, es clave para asegurar las acciones diarias que se alineen con los proyectos institucionales. La planificación estratégica propiamente dicha es un proceso que orienta a las organizaciones hacia el logro de sus objetivos a largo plazo, mediante la toma de decisiones y coherentes con su misión institucional. Hablando propiamente dicho del ámbito institucional, se concibe como una herramienta de gestión que apoya la formulación de políticas públicas, programas y acciones que permiten responder de manera efectiva a los cambios del entorno y necesidades de la población, ¿sí? Esta, retomando lo que dijimos en el bloque 1, cuando habla que el ámbito sanitario
se concibe como una herramienta de gestión que apoya la formulación de políticas públicas, hablamos de que coordina junto con los distintos hospitales y centros asistenciales de la ciudad o de la región a responder a las necesidades de la totalidad de la población. La planificación estratégica permite anticiparse a escenarios futuros y definir el rumbo que debe seguir la organización para alcanzar la eficiencia, la eficacia y la calidad en los servicios. ¿Sí? Cuando dice anticipar escenarios futuros, ya se está trabajando a nivel institucional de el hantavirus, ¿sí? Este buque que estuvo en Europa, en España, 45 días aislado, y se tomaron las prevenciones de ver de dónde salió la primer contagio, si otros tripulantes de esa embarcación, de ese crucero, también fueron contagiados. Bueno, se refiere a eso propiamente dicho. Esa planificación estratégica para anticiparse a escenarios futuros. Este proceso, hablamos siempre de la planificación, se desarrolla bajo condiciones de incertidumbre, por lo que exige un conocimiento real del pasado, es decir, qué fue lo que sucedió el año pasado, cuántas patologías atendí, qué tipo de patologías, cuál era la edad, la característica socioeconómica, y también un conocimiento del presente para construir una adecuada planificación a futuro. La planificación estratégica debe considerarse tanto factores internos como los factores externos. El proceso de planificación tiene 6 cuestiones fundamentales: analizar la situación actual, identificar las causas que explican la situación actual, definir el estado deseable del futuro institucional, precisar los objetivos, definir cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos y evaluar la contribución de las acciones actuales y futuras al logro de los resultados esperados. Y por último, vamos a ver los instrumentos y herramientas de planificación, ¿sí? La planificación requiere instrumentos que permiten analizar de la situación institucional, definir prioridades y evaluar los resultados de manera objetiva. Entonces tenemos 3 tipos de instrumentos, donde está el análisis FODA, que recién lo vimos, la matriz de objetivos estratégicos y los indicadores de desempeño. El análisis FODA, la matriz FODA se refiere a la sigla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es el punto de partida para cualquier diagnóstico. Permite identificar las condiciones internas y externas que influyen en el funcionamiento del hospital o los centros sanitarios. Las fortalezas y debilidades se refieren propiamente dicho a los recursos, capacidades y procesos internos, mientras que las oportunidades y amenazas corresponden al entorno social, económico y político. Este tipo de análisis facilita reconocer los aspectos que deben potenciarse o corregirse cuando hablamos de fortalezas y debilidades, y las tendencias del contexto que podría afectar la sostenibilidad de la organización cuando hablamos de oportunidades y amenazas. A partir del FODA o del diagnóstico de FODA, se elabora la matriz de objetivos estratégicos. Esta matriz relaciona cada objetivo con las acciones necesarias para alcanzarlos, cuáles son las personas responsables de su ejecución y qué recursos vamos a asignar y en qué plazo los vamos a asignar. De esta forma se convierte en un mapeo de la acción institucional que guía la implementación del plan y permite realizar un seguimiento sistemático del avance. Y por último, tenemos los indicadores de desempeño. Primero vimos la situación institucional, el análisis FODA, luego vimos la matriz de objetivo y ahora vamos a ver los indicadores de desempeño. Estos indicadores miden el resultado obtenido en comparación con las metas planteadas
y a su vez permiten evaluar la eficiencia, la eficacia y la calidad de nuestros servicios. Estos indicadores pueden ser financieros, asistenciales o de gestión y deben seleccionarse en función de los objetivos estratégicos definidos. Su análisis continuo facilita la detección de desviaciones, corregirlas oportunamente y fortalecer la rendición de cuentas institucionales. A raíz de esas desviaciones y las correcciones que se realizan, es que entramos en la etapa de control, que es la etapa final de nuestro plan estratégico, de nuestra planificación. Dijimos que la planificación era a largo plazo, 5 años, que luego lo materializamos en un mediano plazo y bajamos los objetivos al plazo que estamos analizando, en este caso el 2026. El control es la etapa final, es decir, a medida que ya fuimos ejecutando esa planificación que habíamos hecho un año anterior. El control constituye la etapa final del proceso y cumple la función de verificar si las acciones ejecutadas han permitido o no alcanzar los objetivos propuestos. Ese control de gestión es una herramienta principal para la evaluación de nuestro plan estratégico. La finalidad que tiene no es más ni menos que la retroalimentación del proceso a los fines de medir el grado de avance y observar los obstáculos que nos hemos encontrado. Esta información, esta retroalimentación del control, posibilita que hagamos ajustes a las estrategias y reorientar las acciones teniendo en cuenta cuál era nuestro objetivo que nos habíamos propuesto. Los indicadores de eficiencia, ¿sí?, permiten medir y conocer la relación entre los recursos utilizados y los productos obtenidos. Los de eficiencia es el grado de cumplimiento de los objetivos y lo de calidad, estamos hablando de la satisfacción del usuario y el impacto sanitario logrado, ¿sí? Vuelvo 2 filminas anteriores o 3 filminas anteriores y hablamos que, bueno, teníamos los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. Y acá está en la definición. El indicador de eficiencia permite conocer la relación entre los recursos utilizados y los productos obtenidos. Es decir, curé al paciente, ¿sí? El paciente se va con el alta. Bueno, ¿cuál fue la cantidad de recursos que utilicé? Los de eficiencia miden el grado de cumplimiento del objetivo. Es decir, curé la patología. ¿A qué costo la curé? Era lo que había dicho. ¿Fui eficaz o no fui eficaz? Y los de calidad miden la satisfacción del usuario, ¿sí? Es decir, del paciente. Con esto finalizamos lo que es el módulo 2. Como le había dicho en la clase anterior, por ahí nos vamos más de 1 hora porque yo trato de desarrollarle lectura por lectura cada título que tiene como para que el entendimiento sea mayor y general y no darle conceptos aislados. ¿Hubo alguna duda de lo que fuimos viendo, Ricardo, Marce? ¿Algo que quieren que profundicemos? Profe, por mi parte, clarísimo, la verdad que no me quedó ninguna duda. Sí, Bien, también, muy claro. bueno. Ya después está definida la fecha en la cual ustedes tienen que rendir la fecha máxima en la cual ustedes tienen que rendir el trabajo, el primer parcial, y entregar los trabajos prácticos. Si llegasen a tener alguna duda en particular y necesitan que hagamos un horario de consulta virtual, me escriben por mensajería interna de Canvas, ponemos una fecha y nos conectamos. Entendiendo que va a ser siempre después de las 7. Si es por la mañana, debería ser un fin de semana, porque yo por la mañana estoy ocupado, pero quien trabaje turno tarde o turno noche, coordinamos un día y lo hacemos por la mañana, en eso no tengo ningún problema. Estoy para evacuarle todas las dudas o consultas que tengan, lo pueden hacer por mensajería de Canvas y si tienen una duda puntual, o bien les grabo una burbuja y se las comparto. Una burbuja es un tema específico en
4, 5 minutos, 10 minutos, o bien nos conectamos y despejamos las dudas que tengan así, cara a cara. Bueno, si no hay más consultas, detengo la grabación. Y les agradezco por haber estado conectados y ya nos vemos el jueves que viene para el desarrollo del módulo 3. Perfecto, Bueno, muchas profe, gracias. Muchísimas muchas gracias a gracias. ustedes y que descansen y que tengan un buen fin de Igualmente, semana. Ya se gracias. acerca. Igualmente, adiós. Gracias.